Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a analizar ese partido que tuvimos el otro día entre Estados Unidos y Bélgica, la selección de las barras y las estrellas eh, contra la selección belga, o la selección de Bélgica. Bueno, un partido que obviamente termina 4, exacto, 4-1 a favor del equipo belga, del equipo en este caso de Rudy García, los dirigidos por Rudy García. Bueno, me gustaría empezar con la alineación con la que habían salido ambos protagonistas. Eh, un partido, bueno, antes de pasar a la alineación, que bueno, que había tenido y que había venido con esa polémica bueno, de la expulsión de Balogun, jugadores, el centro delantero que milita en el Milan. Eh, bueno, que obviamente venía de ser expulsado del partido anterior. Obviamente, bueno, por intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había apelado al presidente Infantino para que, bueno, para que por la apelación de que se le quitara la roja. Al final, bueno, se le permitió jugar, cosa que generó eh, mucho abulla en, en la federación y en el equipo de Bélgica, que tal vez, bueno, eso permitió de que el equipo belga saliera con otra motivación. También Estados Unidos también muy criticado por eso. Y bueno, según dicen, tal vez pudo haber influido. Pero bueno, vamos a... aquí no tengo los nombres, como tal, no tengo los nombres aquí de la alineación, pero bueno, o sea, yo lo que voy a hacer es a nombrarlos, y bueno, más o menos los vamos a ir buscando en sus posiciones. En el caso, bueno, del conjunto norteamericano, pues, eh, exacto, el conjunto norteamericano, bueno, que había salido con el bueno de Freezy en portería, el número 24, bueno, los centrales en este caso, exacto, Freezy en portería, los centrales en este caso con Rean, exacto, Rean el número 13, Richard, el número 3 y Freeman el número 16. Línea de tres centrales, eh, exacto, medio campo en este caso con, bueno, con Robinson, el número 5 en lado izquierdo, obviamente Tim Adams en número 4 en el medio, Wes McKinney, el jugador de la Juventus, número 8 por derecha. eh, y bueno, obviamente, exacto, con Robinson y Serginho Dest como carrilero. Serginho Dest, ex jugador del Barça, bueno, entre otros. eh, Robinson, lado izquierdo, exacto. Y bueno, y arriba con Balogun y Pulisic como doble punta. Básicamente con 3-5-2 había jugado el conjunto de Pochettino. Eh, y bueno, obviamente, eh, así estaba el conjunto norteamericano dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, por parte de la selección bélgica. Y bueno, simplemente por costumbre me voy a ir al otro lado de la cancha, aunque obviamente, como digo, esta vez no tenemos los iconos aquí, pero bueno, no, eso no va a ser problema para explicar la alineación. Bueno, la alineación en este caso por Rudy García del conjunto bélico, bueno, con Courtois en portería, el jugador del Real Madrid. eh, Línea de tres centrales, en este caso con de Cooper, el número 5, el número 25 con Neyou, eh, y bueno, el número 21 con Castañe, doble pivote en este caso con los jugadores, en este caso campeones de la Europa League,
o que vienen de ser campeones con la Europa League, como es Tielemans, el número 8, y Onana, el número 24. También vienen de ser campeón obviamente con Emiliano El Diego Martínez, Buendía, obviamente con su técnico, eh, eh, sí, bueno, con su técnico en este caso, eh, el vasco, eh, Unai Emery. Y bueno, como digo, arriba en este caso con Lukaku. Lukaku por izquierda, el número 14. Perdón, Lukaku no, Lukaku entraría después. Luque Bacchio, quiero decir, el número 14. Ex jugador del Sevilla, creo que ahorita está en el Fenerbahce. Bueno, Luque Bacchio, número 14. Raskin, el número 23. Y bueno, y por derecha o muchas veces apareciendo por izquierda, el bueno de Leandro Trossard, el número 10, el diferente de este equipo, o uno de los diferentes en este equipo. eh, y bueno, y arriba, como único punta, el bueno de Ketelaere, el jugador, el número de Ketelaere, exacto, el número 17, el actual jugador del Atalanta, un zurdo con muy buena proyección, que bueno, que obviamente ya está en la élite, pero que tiene buena pinta, como se le suele decir. Eh, bueno, total, un conjunto de belgas, exacto, que había salido con, exacto, con un 3-2, 3-1. eh, Exacto, con un 3-2-3-1, el conjunto dirigido por Rudy García. Bueno, rápidamente para pasar al análisis. Una primera parte que, bueno, que obviamente la selección norteamericana completamente desdibujada, completamente desconocida por lo que se había visto en otros partidos, incluso aquí repasando, no solamente, siempre me gusta ver no solamente el partido completo, pero a veces me gusta verlo y analizarlo y si es posible verlo de nuevo desde el inicio. Y bueno, de verdad que lo que se vio de la selección norteamericana muy diferente a lo que se había visto en otros partidos. O sea, como está, es verdad que en los primeros minutos tal vez arrancó con cierta eh, con cierta agresividad, con cierto deseo de, bueno, de jugar. No, es verdad, no como en otros partidos que bueno, que se le había visto más fino, sobre todo en la presión, con McKinney, con James Adams, recuperando, siendo incisivo. También se vio muy endeble y también que no estaba, para mí estaba lesionado, sino tocado, más allá de que se había dicho de que había salido de esas molestias en el gemelo. Estoy hablando del bueno de Christian Pulisic, el actual jugador del Milan. Bueno, no estuvo de lo más fino, más allá bueno, de la calidad que puede tener y cómo te puede resolver también un partido de estas características, el bueno del norteamericano. Pero bueno, no estuvo, si se quiere, en su salsa, como se le suele decir. Y bueno, qué decir por parte de la selección bélgica, una selección bélgica que, sin, digo yo, o sea, sin tener que apretar mucho el pie en el acelerador, o sea, se vio claramente superior. También con la selección norteamericana cometiendo errores infantiles que, bueno, que también radica en muchos de los goles que eh, termina convirtiendo el conjunto de Bélgica, sin obviamente quitarle mérito al buen partido y quizá uno de los mejores de la selección bélgica. Por cierto, una selección bélgica y una selección norteamericana que se vuelvan a encontrar, eh, porque se habían visto las caras este año, sobre todo en marzo, eh,
exacto, en marzo creo que del 25, exacto, se habían visto en un amistoso en marzo en el que obviamente el conjunto belga le había ganado el conjunto norteamericano 5-2. Bueno, qué decir, analizando obviamente el primer gol, bueno, una jugada que como digo llegaría por parte de los pies de Ketelaere en el minuto nada más y nada menos que en el minuto 9. Eh, una jugada que básicamente inicia con 4 pases. Eh, una jugada, exacto, que inicia con 4 pases. Sobre todo aquí, lo que te leer aquí. Eh, exacto, la jugada que inicia, bueno, primeramente con una recuperación por izquierda de Luque Bacchio. Luque Bacchio, bueno, que recupera por esta zona. Eh, a su vez, este hace un pase en largo para la llegada de Teosar por izquierda, por esta zona. Bueno, Luque Bacchio en realidad creo que estaba como por aquí. Le hace el pase a Teosar que viene llegando por acá. Aquí si podemos verlo. Luque Bacchio que viene llegando aquí. Luque Bacchio que viene llegando por aquí. Ya cruzando media cancha. Le hace el pase cruzado en este caso a Teosar que viene llegando por acá. Bueno, después de eso se da de que Teosar a su vez juega. eh, exacto, Luque Bacchio que juega para Teosar. Teosar que a su vez juega. eh, exacto, Teosar que juega en este caso. O intenta jugar en este caso para. eh, intenta jugar en este caso para de que te leer, pero la pelota como tal se termina desviando porque ¿qué es lo que pasa? Ya están en zona atacante. Como digo, Luquevaquio mete una pelota desde aquí hasta la llegada de Trozar que va en corrida en ese lateral izquierdo. Trozar llega para acá. Trozar intenta meter un centro estando aquí, ¿verdad? Intenta meter un centro que obviamente se termina desviando en uno de los defensas o termina golpeando en uno de los defensas, la pelota igual termina quedando o cayendo muerta en el área chica, perdón, aquí, como digo, lo que va que mete el balón, Trossard llega por acá, intenta meter el centro, bueno, claro, con todo el recorrido que hace Trossard para acá, intenta meter el centro, la pelota que se desvía en una de las piernas de los defensas, termina llegando en este caso el bueno de Raskin por esta zona, que a su vez, bueno, Raskin lo que hace es centrarla a un centro racito, o Raskin que se termina llegando en zona de la cocina, bueno, entre 4 o 5 jugadores, Sergiño es que, bueno, que no lo detiene, bueno, mete un centro racito y bueno, de que Telever que termina llegando en esta posición para simplemente terminar de anotar el gol en frente de Fraser. Bueno, una jugada en la que se vio claramente el conjunto norteamericano dormido, un poco, bueno, como digo, no estando en su salsa, desconcentrado, sin esa misma ánimo o esa activación con el que se le vio en otros días, como digo, a la selección de Mauricio Pochettino. Y bueno, eso sería todo en el minuto 9. Después, bueno, desgraciadamente para el jugador de Aston Villa, en el caso de Onana, pues se lesionaría en el minuto 10, en el minuto 16, perdón, en una entrada, creo que tratando de una cobertura que intenta quitarle a Tielemans, el jugador norteamericano, y bueno, se le termina quedando la rodilla feamente y bueno, el pobre pide las asistencias, sale, después más adelante se le mostraría con un par de muletas o agarraderos para poder apoyar. Lamentablemente seguramente el jugador em, del Aston, el jugador belga, bueno, se perderá lo que queda de torneo. Tampoco es que es mucho, pero bueno, igual venía siendo importante en ese doble pivote con Tielemans
perdón, venía siendo importante en ese doble pivote con Tielemans. Eh, Ambos, bueno, como digo, jugadores y compañeros en la Premier League. Eh, y bueno, obviamente eh, después vendría, ah, después vendría exacto el segundo gol, en este caso de Ketelea. Eh, exacto, en el minuto, no, perdón, después vendría exacto el segundo gol, en este caso, eh, bueno, yo sé que es el segundo gol que viene en este caso de Keteler, en una jugada, bueno, en el que am, el conjunto belga llega a hacer una consecución de hasta, llega a hacer una consecución de hasta 16 pases, exacto, para ese segundo gol, creo que en el minuto 12, bueno, total, todo inicia en este caso con una recuperación eh, de Van Aken, eh, que bueno, que ya había entrado en este caso por el lesionado Onana, perdón, el que había recuperado era Neyu. Obviamente, bueno, Onana ya había salido y había entrado Van Aken, el defensor del Brujas o del Club Bruges, o como se le dice en español, el club belga Brujas, y bueno, obviamente todo inicia con una pelota que recupera el bueno de Neyu. Neyu, bueno, que juega en este caso para Courtois, que a su vez este juega para Michel juega para De Kuyper juega para Micheli juega para New, a su vez, bueno, juega para Vanaken, que a su vez este juega para Tielemans, Trossard, Luque Bacchio, y bueno, como tal, la empiezan a tocar de un lado a otro, hasta que, bueno, terminan metiéndole un centro de cabeza. Creo que el que termina metiéndole el centro de cabeza es el bueno de... exacto, el que le termina metiendo el centro de cabeza, también llegando por ese lado izquierdo, es nada más y nada menos que Trossard. Bueno, termina llegando y rematando a placer. Bueno, tal vez un poco con la marca de Rein, del defensor norteamericano, pero igual, rematando, elevándose sin ninguna dificultad y sin ninguna displicencia el jugador del Atalanta, en este caso de Keteler, y bueno, ya ponía el 0-2. Bueno, exacto, exacto. Antes de esa jugada del 0-2 vendría precisamente el empate de la selección de las barras y las estrellas. En este caso, bueno, con una jugada eh, como de este lado del tercio del campo, ya en campo belga, en el que, bueno, le hacen la falta, creo que no sé si es a Christian Pulisic eh, o al mismo Tillman, el número 17 norteamericano. Bueno, total, lo cierto es que el tiro libre lo cobra el bueno de Tillman, la pelota que se termina desviando en creo que es en la cabeza del recién ingresado, del que había recientemente ingresado por Onana, que era en este caso Van Aken. El tiro libre, bueno, prácticamente se realiza desde aquí. Tielemans, que bueno, que con el remate la pelota se desvía y bueno, se termina introduciendo dentro de la portería, en este caso de Thibaut Courtois, que bueno, ahí empataba 1-1 y bueno, y el jugador norteamericano, exacto, ponía las cosas 1-1, sobre todo en ese minuto 30, pero desgraciadamente creo que no habiendo pasado más de 2 minutos, ahí es que viene el gol de Bélgica, como digo, una consecución básicamente de unos 16 pases seguidos, recuperación de Neyon, que a su vez este juega para Thibaut Courtois, y bueno, Thibaut Courtois con toda la frialdad, saliendo desde abajo, tocando para, como digo, para
Messiel para Kupen para Messiel para Nyon que a su vez tocaba para Van Aken, que a su vez juega para, o buscando de que te lean, que a su vez juega para Luque Bacchio, que a su vez jugaba para Trossard, y bueno, Trossard ya habiendo llegado por este lado izquierdo, mete un centro, donde bueno, termina la misma fórmula, que Teler llegando zona centro, lado centro derecho del ataque, y bueno, rematando de cabeza, y bueno, introduciendo la pelota después de que, bueno, como digo, el conjunto belga la estaba tocando a placer. Courtois para. Exacto, Courtois para Michel para Cooper que debería Michel que habría muchas veces para Luque Bacchio. Luque Bacchio que bueno, que jugaba para Nyon para Luque Bacchio tocaba aquí para Trossard y bueno, Trossard recentra la pelota y bueno, termina llegando básicamente como en el primer gol de Ketelaere, solo que en vez de rematarla con su pie derecho, pues termina rematándola en este caso de cabeza, de testa, y bueno, ponía el 0-2 en este caso em, para, para el conjunto belga, un conjunto norteamericano, o sea, muy inocente en las marcas, muy desdibujado en la defensa, con poca agresividad, con poca hambre, con poca deseo de juego con respecto a lo que había mostrado en otros partidos. Y es verdad que bueno, venían de perder de Turquía, pero no era la gran cosa porque, o bueno, pienso yo que no era la gran cosa porque ya como sea Estados Unidos se clasificaba primero y bueno, después de ese también partido aguerrido, sí, aguerrido contra Bosnia y Herzegovina, bueno, habiendo pasado, eh, bueno, todo pintaba bien, es verdad que bueno, más lo de Pulisic, con las molestias, después lo que se sumó el caso que tal vez eso repercutió un poco en la concentración del equipo, lo de las ayudas para que pudiera jugar Balogun, el presidente, bueno, el siempre polémico y presidente norteamericano, bueno, haciendo sus declaraciones y tal, eh, que bueno, indiferentemente que unos puedan pensar de que era o no era roja Balogun, pues la Federación Belga consideró, bueno, consideró polémica o mejor dicho, consideró injusto que a un jugador que ya se le había expulsado, pues se le pudiera dar esa apelación de poder jugar el siguiente partido, así nada más, y tal vez, bueno, Bélgica concentrado y bueno, muy enfocado en lo suyo, pues también, según dicen, también sirvió de aliciente, de motivación, sobre todo que creo que en la celebración para ese último gol, ya con el ingreso o con los ingresos en este caso de Jeremy Doku y de Romero Lukaku, pues tal vez en la celebración y sobre todo en esa celebración eufórica se ve un poco eso también. Y también, bueno, con el tributo y con la dedicatoria a Onana que había salido del terreno de juego eh, a los vestidores. Pero bueno, como digo, después, bueno, para ese tercer gol en el minuto, que sería en el minuto 57, que en este caso, ¿quién sino? El de siempre. El bueno y ya había ingresado el bueno de Lukaku. Bueno, una pelota que. eh, exacto, el 1-3 de Lukaku que. eh, bueno, exacto. En otra recuperación del conjunto belga, pues bueno, termina llegando, como digo, una consecución de 5 o 7 pases. Bueno, también el conjunto belga no desesperándose. Y bueno, obviamente termina marcando el bueno de. El bueno de Lukaku, que obviamente habían salido tanto de Ketelaere como el bueno de Luque y habían entrado, como digo, para ese minuto 60
Bueno, minuto 57, minuto 60, el bueno de Lukaku y de Jeremy Doku, dos de las, eh, sí, bueno, dos de las super piezas que tiene este conjunto estelar de Bélgica, en un momento en el que, si no me equivoco, estaba jugando mejor, o sea, o había tenido un momento de rebeldía el conjunto norteamericano, acribillando al conjunto belga, presionando. De hecho, se ve un par de ocasiones también llegando, en el caso de Estados Unidos, sobre todo ya en el minuto 78, un conjunto de 14 pases del conjunto norteamericano. Eh, un conjunto de 14 pases exactos de Estados Unidos tocando ya en campo contrario, con un remate final de Berhalter, como digo, que habría entrado por el lesionado Christian Pulisic. Obviamente, bueno, como estaba distribuido el conjunto americano, obviamente tenemos a Priest, Rain, Richards, Freeman, Adams, McKinney y Tillman en la línea de tres, bueno, y arriba con los carrileros Robinson y Dez, y arriba Balogun por derecha y Pulisic por izquierda. Al salir Pulisic, Tillman, que estaba aquí y que estaba siendo uno de los mejores, o sea, quizá el mejor jugador en todo el torneo del conjunto norteamericano, y que lo estaba haciendo también uno de los pocos que se estaba revelando durante el encuentro. Bueno, Christian Pulisic sale del lado izquierdo, lo que hace Pochettino es adelantar a Tillman y ponerlo básicamente en la posición de Pulisic. Y bueno, el bueno de Berhalter, el hijo del que fuera del entrenador norteamericano de Chris Berhalter, bueno, se movería por esta zona, ya básicamente ubicado como un medio centro, ayudando en la creación y todo lo demás. También obviamente por parte del conjunto norteamericano entraría Chio Reina, eh, sí, entraría Reina, también hijo del mítico jugador Reina. Eh, como digo, obviamente entrarían por parte del conjunto norteamericano, entrarían Pepi, el que tiene nacionalidad también de índole eh, mexicano, Ashton, que obviamente salían por Adams y Robinson y entraban Ashton y Pepi. Des también, que obviamente salía y entraba el bueno de Tío Reina. Eh, bueno, Balogun, que obviamente terminaría saliendo y entraría Wright. Balogun el número 20 y Wright el número 19. Des el número 2 y Reina el número 7. Y bueno, como digo, también, bueno, también llegaría esa ocasión en el que, bueno, en el 81, atajada de Courtois, cuando no, el bueno del belga, o como algunos le dicen, la jirafa, bueno, en una de las pocas incursiones del segundo tiempo en el que Estados Unidos pudo pues liberarse, ya después obviamente de la salida de Pulisic, una pelota que recupera Tillman, eh, que este a su vez le hace el pase a Reina, porque por aquí, una de las jugadas que por aquí Tillman recupera en esta zona de la cancha, a su vez le hace el pase a Reina, Reina que mete el pase en velocidad para que venga el bueno de Balogun antes de su salida. Y bueno, Balogun termina llegando por aquí, Balogun prácticamente sin espacio y sin... Eh, sí, termina disparando y bueno, el bueno del belga que termina repeliendo, termina eh, atajando, todo eso en el minuto 81, como digo, una de las pocas que le quedarían al conjunto norteamericano. Y bueno, otros datos aquí a mencionar, bueno, por parte del conjunto belga, eh, exacto, por parte del conjunto belga, bueno, obviamente algo que ha estado llamando la atención, el conjunto
o los dirigidos por Rudy García, es que últimamente tanto Kevin De Bruyne como el bueno de Lukaku eh, han estado empezando, bueno, desde el banquillo, incluso se le vio también al bueno de Kevin De Bruyne y Lukaku, que son los que han estado empezando desde el banquillo, y bueno, por un momento a De Bruyne se le vio sentado en una hielera. Eh, y bueno, o sea, que decide. Al final, bueno, los cambios le servirían muy bien al conjunto de Rudy García, que bueno, que le dieron esa velocidad, ese dinamismo, bueno, tanto así de que cada vez que la pelota la tenía Jeremy Doku por esta zona, ya, ya en campo contrario no lo podían parar, si no era a cada rato pues haciéndole falta. eh, de hecho, así es que se genera el cuarto gol ya con la presión, en este caso, y bueno, ya estábamos en el segundo tiempo, campo belga, campo norteamericano. Bueno, aquí la presión que le hacen a Richards, el defensa, en este caso el central norteamericano, tanto, tanto Lukaku como el bueno de Lukaku, tanto Jeremy Doku presionando a dos hombres, en este caso Jeremy Doku y Lukaku presionando a un mismo hombre que son Richard. Bueno, al final Richard flojo en la marca, se la termina robando el bueno de Lukaku, que bueno, que a su vez define. Y bueno, Freeze nada que puede hacer ante la definición cruzada de Lukaku en el minuto ya en ese 90 más 2 para liquidar como digo, el encuentro. Y bueno, una selección belga que llegaba a este partido, sobre todo un dato importante en lo que es cada vez que la selección belga marcaba en un medio tiempo, o sea, o llevaba o tenía ventaja. eh, Exacto, llevaba ganando el partido, llevaba ventaja de 2 goles a 1 en un medio tiempo, pues eh, de 16 partidos en la Copa del Mundo hasta hoy, pues bueno, no habían perdido ni un solo partido, habiendo obviamente conseguido 11 victorias y 4 empates, repito, de 16 partidos en una Copa, de 16 partidos en diferentes ediciones de la Copa del Mundo, pues bueno, cada vez que, repito, que Bélgica anotaba e iba ganando un medio tiempo, pues bueno, eh, no perdía repito, con 11 victorias, 4 empates, y bueno, no han perdido en ese sentido desde 1934, cuando Alemania obviamente cuando Alemania les remontó dicho marcador. Eh, o les remontó marcadores, lo que quiero decir. Y bueno, también es verdad que la selección este año, o bueno, desde el año pasado, la selección bélgica tiene 17 partidos sin perder, eh, cuya última derrota data del 2025 ante Ucrania, que bueno, que obviamente se medirá contra una fuerte y defensiva selección española. Cuando digo defensiva, eh, no es que tampoco está atacando, pero también ha mejorado sus registros defensivos, tanto así de que, bueno, la selección española está invicta, no ha perdido, tiene como más de 30 partidos sin perder, y también hicieron una estadística de, no sé, creo que de los últimos 10, 12 partidos, bueno, por llevarlo a lo más próximo, una selección española que no tampoco ha recibido gol, que eso es muy importante, sobre todo el otro día en esa España Portugal, con la despedida y triste salida de Cristiano y lo suyo, bueno, que sobre todo, bueno, Marco Curela, o sea, fue uno de los que estuvo ahí también muy fuertemente, pues, ayudando
sobre todo en esa solidez defensiva, bueno, con 5 o 6 intercepciones, bueno, total, eso ya es otro partido, pero lo que quiero decir, una España-Bélgica, bueno, se medirá ante una España que, bueno, que no solamente si ofensivamente ya era, como dicen, la leche o era muy fuerte, sino que, bueno, contra una mejorada también en su parcela defensiva, y bueno, será interesante este choque bueno, de potencias, una Bélgica que tal vez tampoco venía, o sea, sobre todo con los empates cosechados en la fase de grupo, pero bueno, que de poco a poco y con este partido, pues contra Estados Unidos, más allá del rival, la diferencia de niveles obviamente ha ido pues mejorando, ha ido enganchándose, yendo para arriba, al alza en el torneo y bueno, será lindo ver este choque, eh, este lindo choque en cuartos de final. Y bueno, nada, un saludo y bueno, hasta aquí mi resumen y análisis de lo que fue em, esta Bélgica 4, Estados Unidos 1. Un conjunto norteamericano, por cierto, que la última pata de los tres anfitriones, o el último anfitrión que bueno, que se termina yendo para la casa. Estados Unidos había caído, ayer o el día anterior a ese había caído México, y el día anterior a ese había caído Canadá. Bueno, nada, ya eh, cada uno bueno a su casa o bueno, Estados Unidos en este caso fuera ya del torneo. Y bueno, nada, un saludo, no olviden suscribirse al canal, seguir mi contenido, disfrutar bueno, de todo lo que hacemos aquí. Bueno, nos vemos.